Mi madre no murió de un infarto fulminante como decía el acta de defunción. Lo supe en el preciso momento en que vi a Horacio, su flamante viudo y mi padrastro, secarse una lágrima inexistente mientras miraba el ataúd descender a la fosa. Había algo en su postura, una rigidez que no era de duelo sino de triunfo, y esa mirada que intercambió con Mónica, mi exprometida, me confirmó que yo estaba rodeado de hienas. Estaba en el entierro de la mujer que más amaba en el mundo y, en lugar de paz, sentía un fuego negro recorriéndome las venas. Sabía que ellos la habían matado, lo que no sabía era que yo era el siguiente en la lista. Horacio entró en nuestras vidas hace 3 años, justo cuando la fortuna de mi madre por la venta de los viñedos familiares se hizo pública. Él se presentó como un caballero andante, un hombre culto y atento que supo llenar el vacío que mi padre dejó al morir. Yo nunca confié en él, pero mi madre estaba radiante y yo, por verla feliz, cometí el error de bajar la guardia. Mónica, por otro lado, era la mujer con la que yo iba a casarme. Rompimos hace 6 meses porque ella decía que necesitaba encontrarse a sí misma. Ahora entiendo que lo que quería encontrar eran las llaves de la caja fuerte de mi madre y las encontró en la cama de mi padrastro. Esa noche, tras el funeral, me vi obligado a quedarme en la mansión familiar. Horacio insistió en que la familia debe estar unida en el dolor, pero yo sabía que solo quería vigilarme. Mientras la casa se sumía en un silencio sepulcral, salí de mi habitación con los pies descalzos. Mi madre siempre decía que la casa guardaba secretos en sus paredes, y yo conocía cada rincón mejor que nadie. Me dirigí al despacho de Horacio, un lugar que antes era el santuario de mi madre y que ahora olía a su tabaco barato y a un perfume de mujer que conocía demasiado bien, el jazmín que siempre usaba Mónica. Logré abrir el cajón doble de su escritorio usando una técnica que aprendí de adolescente. Lo que encontré dentro no fueron solo estados de cuenta, sino un diario médico que no pertenecía a mi madre. Eran notas manuscritas sobre dosis de digitalis, un medicamento para el corazón que, en cantidades incorrectas, provoca un paro cardíaco indetectable en una autopsia superficial. Y ahí, pegado con un clip, había un recibo de una farmacia de las afueras a nombre de Mónica. El estómago se me revolvió. Mi propia exnovia había comprado el veneno para asesinar a mi madre bajo las órdenes del hombre que se hacía llamar su esposo. De repente, escuché risas ahogadas que venían del pasillo. Me escondí detrás de las cortinas pesadas del despacho. La puerta se abrió y la luz del pasillo iluminó a Horacio y Mónica. Entraron abrazados, con una falta de respeto que me hizo apretar los puños hasta que mis uñas se clavaron en mis palmas. Ya está, mi amor, susurró Mónica, y su voz me produjo una náusea insoportable. La vieja ya está bajo tierra. ¿Cuándo se lee el testamento? Estoy harta de fingir que me importa este lugar. Mañana a primera hora, respondió Horacio, mientras la sentaba en el escritorio donde mi madre solía escribir sus cartas. Adrián no sospecha nada, es tan ingenuo como su madre. Una vez que firme el traspaso de las tierras, le daremos su dosis también. Un hijo desconsolado que no pudo soportar la pérdida de su madre será un cierre poético, ¿no crees? Se besaron sobre el escritorio, celebrando su crimen sobre los documentos que planeaban usar para robarme mi legado. En ese momento, la rabia se transformó en una estrategia fría. No podía simplemente salir y golpearlos, Horacio era un hombre fuerte y probablemente estaba armado. Necesitaba que ellos mismos cavaran su propia tumba, y la lectura del testamento sería el escenario perfecto. Pasé el resto de la noche en vela, moviéndome por la casa como un fantasma. Recordé que mi madre, previsora como siempre, había instalado una pequeña caja fuerte detrás de un cuadro en el sótano que solo nosotros dos conocíamos. Fui hacia allá y, con dedos temblorosos, marqué la combinación, mi fecha de nacimiento. La puerta se abrió y allí estaba, un sobresellado con la letra elegante de mi madre que decía, para Adrián, en caso de que mi corazón se detenga antes de tiempo. Al leer el contenido, las lágrimas finalmente brotaron. Mi madre no era tonta. Ella sabía que algo andaba mal. En la carta me explicaba que sospechaba que Horacio la estaba medicando sin su consentimiento, pero que tenía miedo de decírmelo para no ponerme en peligro. Sin embargo, había grabado una conversación en su reloj inteligente, el cual había escondido dentro de un peluche de mi infancia que todavía conservaba en el desván. A las 10 de la mañana, el abogado de la familia, el señor Valdés, llegó a la mansión. Horacio y Mónica estaban sentados en el sofá principal, fingiendo una sobriedad que contrastaba con el brillo de avaricia en sus ojos. Yo me senté frente a ellos, manteniendo la mirada baja, fingiendo estar devastado. El testamento de la señora Elena es muy claro, empezó Valdés, ajustándose las gafas. Sin embargo, recibí un anexo digital hace apenas 3 horas desde una cuenta de correo programada por ella misma para activarse hoy. Horacio se puso tenso. ¿Un anexo? Mi esposa me dijo que yo era el heredero universal. Ella estaba muy confundida al final, abogado. Seguramente ese documento no tiene validez legal. Eso lo decidirá un juez, señor Horacio, dijo Valdés con una frialdad profesional.
Pero el anexo incluye un archivo de audio que la señora pidió que se reprodujera frente a todos los interesados. Valdés sacó una tableta y presionó un botón. La voz de mi madre inundó la sala. Era una grabación clara, donde se escuchaba a Horacio discutiendo con Mónica sobre cómo aumentar la dosis del medicamento. Solo un poco más, Mónica, el corazón de Elena ya está débil, nadie preguntará nada, decía la voz de Horacio. Y luego la respuesta de Mónica, lo hago por nosotros, Horacio. Adrián no merece esta fortuna, él no sabe lo que es el hambre como nosotros. Mónica se puso de pie, el rostro pálido y desencajado. Eso es una falsificación. Es una trampa de Adrián. Gritó, señalándome con un dedo tembloroso. No es una trampa, dije, poniéndome de pie y mirándola directamente a los ojos. Es la justicia de la mujer a la que asesinaron. Y no es la única prueba. La policía está afuera ahora mismo con el registro de la farmacia y el diario que Horacio guarda en su escritorio. El digitalis deja rastros en el tejido, Horacio. Ya pedí una orden de exhumación y una autopsia forense completa. Horacio intentó lanzarse contra mí, con una expresión de odio puro, pero la puerta de la mansión se abrió de golpe y 3 oficiales de policía entraron antes de que pudiera tocarme. Lo esposaron en el suelo mientras él gritaba maldiciones. Mónica intentó huir por la puerta trasera, pero fue interceptada en el jardín. Me quedé solo en la sala con el abogado. El silencio que siguió fue diferente al de la noche anterior. Ya no era un silencio de muerte, sino de limpieza. Me acerqué a la ventana y vi cómo se llevaban a los 2 seres que habían convertido mi vida en una pesadilla. No sentía alegría, solo un vacío inmenso por la ausencia de mi madre, pero también una satisfacción amarga. Al final, el dinero de los viñedos no fue para ellos. Fue destinado a una fundación para víctimas de violencia y estafas, tal como mi madre lo habría querido. Horacio y Mónica pasarán el resto de sus vidas tras las rejas, consumiéndose en el odio que los unió. A veces, la ambición es un veneno que termina matando a quien lo administra. Yo sigo aquí, caminando por los viñedos, sintiendo el viento en la cara y sabiendo que, aunque me lo quitaron todo, no pudieron quitarme la dignidad. La traición deja cicatrices que nunca cierran del todo, pero la verdad es el único bálsamo que nos permite seguir adelante sin convertirnos en lo que más odiamos. Mi madre puede descansar en paz, y yo, por fin, puedo empezar a vivir.